Amables metrotelevidentes, los encontramos en el municipio de Los Patios, especialmente en esta parte rural como es Los Vados. Lamentablemente, una noticia que desde este mediodía se ha producido es la caída de la Casa de la Cultura, el desplome de esta estructura que hace más de 200 años tiene su construcción y que su construcción fue hecha en tapia pisada. Ustedes saben que en esos tiempos las propiedades se hacían con barro y bareque y se pisaban. Lamentablemente, como le sucedió en una ocasión a la Casa de la Cultura de Villa del Rosario, al caer las lluvias, pues lógicamente se vino abajo esta Casa de la Cultura, lo mismo que la de Villa del Rosario. Ya la de Villa del Rosario la arreglaron, ya se hizo ese trabajo. Esperamos también que la Casa de la Cultura aquí del municipio de Los Patios, que lleva el nombre de un ilustre personaje del norte de Santander, pero que lo recuerdan con mucho cariño, es Arnulfo Briceño, ese gran hombre, ese gran músico del norte de Santander, y quien sus composiciones fueran grandemente en la zona del llano, donde se le recuerda por ese himno a los llanos orientales. Entonces es importante pues tener en cuenta todas estas cosas. Observan ustedes esta estructura. Vamos a tratar de un momentico de ingresar. Estamos aquí con nuestro compañero Fabio Leal, que esta mañana a las 5 estaba ya botando corriente, ya estaba al frente del cañón en la emisora norte, La Voz del Norte. La Voz del Norte estaba nuestro querido amigo Fabio Leal, y a las 5 de la mañana ustedes lo van a escuchar siempre con su gran noticiero. El gran noticiero, el gran noticiero que tiene nuestro amigo Fabio Leal. Estamos acá, precisamente, ha llegado diferentes personalidades. Tenemos también a Ramiro Landines. Ramiro Landines, buenos días, buenas tardes, ¿cómo me le va? Habla a través de Metro Televisión. ¿Nos recuerda su cargo? Yo soy politólogo del municipio, ex candidato a la alcaldía el año pasado. Ramiro, ¿cómo ve esta situación del desplome de la Casa de la Cultura Arnulfo Briceño aquí en el sitio de Los Vados, en el municipio de Los Patios? Bueno, pues lamentable, demasiado, una pérdida pues irreparable. Hay que hacer el estudio exactamente qué fue lo que produjo esta caída, este desplome de la Casa de la Cultura, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico más importante en el municipio de Los Patios. Y yo hablaba hace poco con alguien, decía en este momento del bicentenario de Villa Rosario, todo norte de Santander, Colombia, nos hace pensar en que el patrimonio cultural histórico del país debe ser pues una prioridad en la inversión pública, y pues preciso, se nos cae la Casa de la Cultura, que es lo único que tenemos en Los Patios, y que hay pues, que conservarlo, cultural, ¿no? y patrimonio histórico. Creo que la Casa de la Cultura ya estaba en estudio para una inversión importante, venía ya de hace algunas administraciones, lamentablemente no se alcanzó a hacer la inversión, o no sé qué pasaría si la hicieron, porque pues hoy vemos los resultados del abandono a la infraestructura. Esperemos que los estudios nos digan exactamente por qué se cayó, pues para poder pronunciarnos sobre el tema, pero es una pérdida irreparable y es lamentable lo que nos ha pasado. Esperamos que al menos con la caída de la Casa de la Cultura pues se haga visible, y que el patrimonio histórico y cultural de Los Patios de hoy en adelante sea pues reconocido, que ojalá que todos los colegios y escuelas del municipio empiecen a enseñar sobre lo que es la historia de Los Patios, la historia del país y lo que es el patrimonio cultural. Esta Casa de la Cultura Arnulfo Briceño tenía más de 200 años, casi parecido a la misma historia que tiene la Casa de la Cultura del municipio de Villa Rosario, que también se cayó. Que también se cayó y que duró mucho tiempo caída, y que al final de cuentas la arreglaron. Esperamos el alcalde Pepe Ruiz la arregló, menos mal tuvieron ustedes muy buen alcalde como Pepe, y solucionó ese problema. Hoy en día otra vez la restauraron, está muy hermosa, yo he ido a esa Casa de la Cultura, darle gracias a Pepe por ese trabajo tan importante, y esperamos que nuestro alcalde José Miguel Bonilla pues actúe rápidamente y pueda solucionar
este problema como lo hizo Pepe Ruiz en Villarosario. Sí, señor. Y lo importante es conservar todos estos sitios arquitectónicos para que de una u otra parte los jóvenes conozcan de la historia, como dicen, el que no conoce la historia está mandado a repetirla o lamentablemente hay que conocer de historia y los jóvenes tienen que tener en cuenta que esto es el patrimonio de un municipio, como precisamente nosotros hemos querido aquí, precisamente en los patios, venir, tengo entendido que en Bielso, ahí es donde el hangar, el primer aeropuerto del norte de Santander y posiblemente los primeros de todo el país, pero eso está en un terreno privado, no es muy fácil llegar a invertir allá o comprar ese terreno porque los que lo tienen no lo quieren vender. Eso se ha contemplado durante muchos años en el municipio, varios alcaldes han tenido la intención, pero los dueños y propietarios de ese predio no lo han querido vender para el municipio y no se ha declarado patrimonio y además tampoco está conservado como quisiéramos, como para poder pedir la intervención del Ministerio de Cultura en el tema. Así que eso es voluntad de los propietarios y pues voluntad política ha habido, pero pues como le digo, no se puede invertir, no se puede comprar a la fuerza y no estamos en Venezuela ni en otros países donde expropian a la gente, aquí no, aquí tenemos otros métodos y tenemos una constitución, una ley que se respeta y la propiedad privada es fundamental en nuestro sistema político y económico. Hay que hacer la gestión para así recuperar todos estos sitios históricos como pasa también en Villarosario con la estación del tren, con la Bagatela, con el mismo complejo histórico, con todos los túneles que tienen allá. Todos esos túneles y también aquí en los patios. Aquí en los patios hay mucha historia. Pues sabíamos que este municipio pues se llamaba Los Patios porque era la parte de atrás de Villarosario, pero que tiene un gran desarrollo, es un municipio pujante, uno de los nuevos municipios y que realmente, sin demeritar, ha tenido un desarrollo muy grande precisamente a nivel del norte de Santander, este municipio como Los Patios, y uno que cada día se asombra de venir y ver obras, de ver cosas, infraestructura, y pues sabemos que yo sé que con la voluntad política que se tenga, este sitio, la Casa de la Cultura, la van a arreglar. Bueno, pues así será, yo creo que sí. Pero aclarar, no, nosotros no nos llamamos Los Patios porque fuéramos el patio de Villarosario, ¿no? Hay varias historias sobre el tema. A mí me contaba la historia hay varios. El maestro Tolosa, que el maestro Tolosa fue precisamente... Nosotros sí éramos corregimiento de Villarosario, nosotros normal, orgullosos de haber pertenecido en un momento al municipio histórico además de nuestro país. El municipio más importante este año con el bicentenario para todo el país. Pero también hay otras historias con el tema de las culturas y las tradiciones. Decíamos, no con el ánimo de ofender que era la parte de atrás del municipio, sino que lógicamente la parte de adelante era hacia... Tranquilo, cuando yo estudiaba en Bogotá la gente me preguntaba que por qué mi municipio se llamaba Los Patios, que allá la gente conoce los patios de tránsito. Sí. Entonces, el maestro Tolosa, que fue inspector de policía aquí, precisamente, y que en paz descanse, que era de la Academia de Historia, me contaba cómo hicieron ellos para precisamente desligar de Los Patios de Villarosario. Entonces me contó toda esa historia, el maestro que en paz descanse, como le digo, me contaba la historia porque soy una persona que me gusta la historia y que me cuente por qué de las cosas, por qué suceden las cosas, por qué este municipio se llamaba Los Patios. Y él me contaba precisamente esa historia, puede que hay mucha historia, hay mucha estamos hablando de cultura, los patios y lo histórico. También hay otra versión de por qué nos llamamos el municipio Los Patios, y es porque se comerciaban muchas cabras de Cúcuta y Pamplona, entonces de Villarosario, de Cúcuta y de Pamplona venían aquí precisamente este sector del municipio, o este territorio que era Villarosario, y aquí descansaban y venían a traer las grandes manadas de cabritas, los rebaños, y pasaban noches comerciando, porque aquí estaban negociando grandes cantidades de cabras. Usted sabe que las cabras era el sustento económico de muchas familias en una época, todavía, pero en esa época más. Como en Capitanejo. Como en Capitanejo, donde vienen muchas familias de Villarosario y Los Patios. Mi papá es de Capitanejo. Y como ubicaban acá los rebaños, grandes rebaños de cabras, las cabras donde se ubican se comen todo. Y entonces se creaban unos patios pelados, o sea, se comían toda la vegetación y se armaban unos patios grandes. Y la gente... fútbol. Sí, grandes canchas peladas. Cuando iban a ponerse cita, los comerciantes se decían, nos vemos en los patios, allá en los patios de las cabras. Y por eso este municipio quedó tradicionalmente llamado Los Patios. Además que había una hacienda que se llamó así, se llamaba Los Patios. Entonces hay varias, por la tradición oral hay varias historias sobre por qué nuestro municipio se llama Los Patios. Pero no había escuchado que porque éramos el patio trasero
de Los patios de Villarrosario. atrás. Entonces, ese tema sí Eso tocaba le contó, aclararlo. ya me contó el maestro Tolosa, que en paz descanse, que era de la No, camisa. puede ser que sí, desde el punto de vista y de la historia de Villarrosario, pues nosotros no éramos tan importantes. Ujú. Ni siquiera para los que eran alcaldes y habían nacido acá. Nosotros tuvimos un alcalde de Villarrosario que nació aquí en los patios, Miguel Niño, y ese fue el que le regaló todos los terrenos a la Cemento, y nosotros no pudimos crecer más, no pudimos desarrollarnos más urbanísticamente por culpa de ese patiense que era alcalde de Villarrosario y donó y regaló toda la tierra para, para, para las EMES. Entonces, compañero, pues obvio, desde el punto de vista de Villarrosario, nosotros no éramos tan importantes, éramos allá como los terrenos baldíos, como un terreno que estaban invadiendo, Terreno de ejidos. porque además sí, ejidos e invasiones, porque todos los patios tenían dueño, eran 3 fincas grandes, de los Parra Picón y los Parra León y de los Cogollo, ¿sí? Hasta la finca Las Lomas que queda en la cruz histórica allá en la Sabana, que la arreglaron en la administración pasada, quedó muy bonita. Pues todo esto era privado. Y la gente llegó a invadir, poco a poco, invadieron el 11, Patio Centro, la Sabana, luego empezaron 12 de octubre, Cordialidad, y hoy ya vemos Chaparral, San Victorino, todo eso hacia allá, que han invadido. Bueno, entonces nosotros no éramos tan importantes para Villarrosario, de pronto allá decían, vamos para los patios allá porque era el patio trasero. No, aquí hay otra tradición, aquí hay otra historia muy importante, nuestro municipio ha avanzado muchísimo. Somos el municipio que más ha avanzado en los últimos 30 años, estamos orgullosos de eso, en población, pero también en recursos. Nosotros tenemos unos recursos importantes, nuestras finanzas son estables, este municipio tiene un ingreso de recaudo, industria, ¿no? 26.000 millones de pesos, recursos propios, quiere decir que tenemos cómo hacer cositas. Claro. Y pues yo diría que deberíamos tener cómo arreglar la Casa de la Cultura, Señor. desde nuestro patrimonio, desde nuestros propios recursos, y que el Ministerio de Cultura autorice rápidamente el proyecto y nos mande también recursos para solucionar y restaurar, porque tiene que volverse a construir igualito. Sí, claro, que quede la parte arquitectónica. Vemos aquí precisamente no sé si alguna vez vinieron y le colocaron acá no sé, El Club Rotario que Sí, apoyó. el Club Rotario, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro, que usted sabe que como es un patrimonio histórico, pues hubo organizaciones que apoyaron y hubo intereses también de las administraciones municipales de gestionar recursos de toda clase, y pues obviamente el Club Rotario fue uno de los benefactores que en algún momento invirtieron para mantener la Casa de la Cultura, que hoy, tal como la vemos, se nos cayó lamentablemente. Tiene el gran reto el alcalde José Miguel Bonilla de meter el proyecto con el Ministerio de Cultura, de aprovechar mañana que viene el ministro de Cultura al municipio de Villarrosario a las 8 de la mañana, va a estar precisamente en el centro de convivencia, luego va a estar en la Casa de la Cultura y va a bajar al complejo histórico de Villa Antigua, allá donde está la Casa de Santander, donde está el templo histórico y la Bagatela. Viene el ministro de Cultura, viene una delegación bastante grande por lo del Bicentenario, aprovechar para tomarle fotos a esto y una vez empezar a hacer pinitos para que este municipio tenga su Casa de la Cultura bien linda, bien hermosa, con su arquitectura como es, ¿sí? Y que no se pierda este techo, que yo sé que se cayó, pero que se puede limpiar, se puede organizar y se puede volver a colocar. Yo creo que definitivamente es una oportunidad para el alcalde de demostrar que tiene sentido de pertenencia con el municipio, ya que algunos lo han criticado diciendo que no es de los patios, que es de Pamplona. En este momento puede demostrar que sí es patiense y que sí le duele el municipio. Este terreno que está acá, todo esto, pues uno de mis tíos fue concejal y en la época de él fue el que más insistió en que se comprara para crear la Casa de la Cultura. Por eso yo venía a mirar, porque digamos que mi familia tiene cercanía. Mis tíos viven aquí al lado, ¿sí? Aquí al lado de la casa. Digamos que fueron afectados también en el derrumbe, en la caída de la Casa de la Cultura. Ahí atrás eso es de mi tío. Y entonces, por eso yo venía a mirar, mire usted, cómo es la vida que llegará. Sí, nosotros vinimos A aquí ver a observarla. cómo quedó. Lamentable, es que está totalmente destruida, tienen que tumbar todo y volverlo a hacer. Sí, señor. Esperamos que se haga la gestión rápidamente. Yo creo que el alcalde, si hace esta obra, si logra restaurar la Casa de la Cultura, digamos que tendrá un punto a favor ante todos los patienses, de demostrar que no solamente tiene capacidad de gestión, que tiene la capacidad de poder tocar las puertas en Bogotá, el Ministerio de Cultura, de los recursos, por lo menos la mayor cantidad de recursos posibles, y lo otro lo ponga él, porque tiene la capacidad financiera de este municipio
de sacar dinero de recursos propios para hacer esta clase de obras. Así que, pues lamentando el hecho, lamentando esta caída de nuestra Casa de la Cultura, de nuestro patrimonio, pero también diciendo, bueno, que es la oportunidad para que todos los patienses y el área metropolitana se enteren que aquí hay una Casa de la Cultura, que se enteren que aquí hay historia, que ojalá en los colegios le cuenten a los estudiantes, así sea por vía virtual, la historia de la Casa de la Cultura, donde queda ubicada, y cuando esté restaurada, pues que este sea uno de los, digamos, de los destinos turísticos del área metropolitana y de los sitios a visitar de parte de las asignaturas de ciencias sociales e historia, que no se llama historia, pero ciencias sociales y políticas, democracia, constitución, ética y valores, porque así se llama toda la asignatura, pues que le pidan a los estudiantes que con compañía de los padres vengan a visitar esta Casa de la Cultura cuando esté restaurada, o ahorita las ruinas tal como está, y conozcan la historia de nuestro municipio y se empiecen a apropiar, a tener sentido de pertenencia, a tener identidad patiense, porque hay poca identidad. En Villarrosario hay más identidad porque es un municipio histórico y está más alejado de Cúcuta. A pesar de todo, hay mucha gente que no se conoce la historia de Villarrosario. Muchos jóvenes muchas veces no saben en qué época nació nuestro prócer Francisco de Paula Santander, que nació el 2 de abril de 1792. Hasta qué edad vivió Santander, hasta los 13 años en la casa de Santander, cuáles eran las propiedades de los Santanderes, todas esas cuestiones que de una otra parte es bonito conocer. Santander también tiene historia aquí en el municipio de Los Patios, con la batalla de Carrillo. Bueno, no es de Los Patios, pero es aquí en este sector, al otro lado del río, los llanos de Carrillo. La batalla de Carrillo, el 12 y 13 de octubre de 1813. Un tema muy, pero muy, digamos, que muy importante para la historia militar de Santander, pero es un momento triste de la historia de la independencia, que tenía 200 soldados a cargo y murieron todos masacrados por Bartolomé Lizón, Ildefonso Casas y Matute, que eran los líderes más sanguinarios que tenía el régimen español, y preciso los mandaron aquí a Cúcuta porque Cúcuta era realista. Cúcuta apoyaban al rey, y vino Bolívar, se apoderó de la ciudad, y pues para el rey era importante recuperar esto, para España era importante recuperar este sector que era Cúcuta, que era importante para ellos, y por eso mandaron los más sanguinarios y hubo una masacre total abajo en los llanos de Carrillo. Ahí murieron varias mujeres, entre esas Florentina Salas, que es la que tenemos nosotros como heroína en el municipio de Los Patios. En ese mismo año, en 1813, fue la batalla de Cúcuta, fue un 28 de febrero, donde primero va la batalla de Cúcuta, y luego Bolívar se va a liberar Venezuela, se lleva un poco de gente de Monpós, la campaña Admirable, que sale en 1813 y termina en 1817. Cuando Bolívar se va a esa campaña, va con Bolívar llega con Santander como a San Cristóbal, y Santander se devuelve a cuidar acá, a tener, digamos, a mantener el poderío de los independentistas en ese momento, de los criollos que estaban en la lucha. Más aún a Santander en esa época, incluso de 1819, se le sublevaron los españoles, que usted sabe que eran comandados por José María Barreiro, y Santander, pues la historia no lo cuenta muy de lleno, mandó a fusilar a estos españoles, entre esos a José María Barreiro, el gran comandante de las tropas españolas. Pero ya fue cuando estaba terminando la independencia, la lucha. Aquí hasta ahora estaba empezando. Santander solo tenía 21 años, era sargento mayor, y lo dejaron a cargo de la tropa, mataron a todos, y él fue a Casanare y se entregó, dijo: yo huí, debí morir allá, tan solo 21 años, pero era un hombre militar, era un hombre de honor. Le perdonaron la vida, y mire que Santander no perdió nunca más una batalla. Y gracias a Santander, hay que decirlo claro, fue que hubo la independencia en este país. Y las leyes y el ordenamiento constitucional. Santander, por ejemplo, fue el que creó la educación pública. Sí, señor. Bolívar quería que fuera privada, y Bolívar quería que estuviera en manos de la iglesia. Santander, que era un hombre liberal, conservador era Bolívar. Santander, que era un hombre liberal. Santander era federalista y Bolívar era centralista, sí. Claro, y al final los bolivarianos sabotearon allá en la convención de Ocaña, que también es parte de la historia. En 1828. Sabotearon se declaró el dictador Bolívar. Claro, el hombre hizo una constitución él en Bolivia y decía que la presidencia era vitalicia, por ejemplo. Bolívar no es como lo pintan. Bolívar definitivamente era un hombre dictador, tenía una
tenía una guardia pretoriana para mandar fusilar a todo el que estuviera en contra de él, pero con Santander eran amigos. Sí. Y en la noche septembrina, por allá en el 25 de septiembre de 1828 creo que fue, pues Bolívar al final dice, no, Santander no estaría en eso, porque es mi amigo, y lo destierran, a los demás todos lo fusilaron. Y lo iban a fusilar. Sí, pero Bolívar tenía claro que Santander no era esa clase de traidores. Estaban en contra, eran opositores, pero en ese momento, por ideas, pero eran amigos, y nunca iba a llegar pues a mandarlo matar, ni a intentar matarlo. Y lo que más le pasó, y lo que más le pesó a Bolívar, incluso en su lecho de muerto, allá en San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, fue que a Bolívar nunca pudo tener nuevamente relaciones con Santander. Bolívar murió en 1830 y Santander en 1840, ¿no? Sí, señor. Murieron de la misma de ambos, porque Bolívar le llevaba 10 años a Santander. Pues le cuento que sí, muy, muy interesante el tema de Santander. Bueno, aquí tuvo su historia, aquí tenemos a Florentina Salas por la batalla de Carrillo, que no era de los patios, y ni tenemos rostro de Florentina, nunca se supo cómo era. Aquí en el Consejo se inventaron un retrato y lo pusieron allá y dicen que es Florentina, pero no, históricamente no se conoce. Y tampoco nunca se demostró que fuera de este sector, era de Cúcuta. Pero pues en esa época era lo mismo, sino que como está en este sector, pues nosotros nos apropiamos de la historia, decimos está más cerca de los patios que de Cúcuta, y la pusimos como nuestra heroína, pero no fue la única que murió, fueron 4 mujeres que murieron en ese momento. Después de esa batalla de Carrillo, Cúcuta sufrió lo que yo creo que nunca antes había sufrido ni después. Mataron muchísima gente, entre esas a Mercedes Ábrego, y hubo torturas grandes a mujeres. Mercedes Ábrego, que fue la costurera de Bolívar, que según la historia que conocemos tradicional, fue la que le cosió o las casacas. La primera casaca general, porque cuando pasó por acá era coronel. Entonces la primera casaca, la primera guerrera, la primera camisa con insignias de general, se la hizo Mercedes Ábrego aquí. Pero unas cosas terribles. Curiosamente, un profesor amigo mío del Colegio General Santander ganó un premio del cuento de RCN, previamente con un cuento sobre eso, sobre la historia de Mercedes Ábrego como la que le cosió la casaca al general, al libertador. No sabía ese tema, interesante que tengamos esa clase de premios aquí cerca. Bueno, entonces... Denis Sanguino se llama el profesor. Ah, yo creo que Gerardo. Gerardo García no, Gerardo García es historiador, pero... Gerardo echa otros cuentos. ¿Sí? Gerardo echa otros Saludo cordial al profesor Gerardo. Gerardo. Profe Gerardo Villarrosario, lo conozco mucho por la historia, claro que sí, es una eminencia en la historia de Villarrosario. Y usted también conoce bastante historia, ¿no? Es bueno conocerla. No, es que digamos que una de las obligaciones de un politólogo es conocer la historia de la construcción del Estado. Y pues la historia nuestra, militar y de la revolución, de los guerrilleros Santander y Bolívar, que eran guerrilleros, que pelearon contra el Estado español porque querían independizarse. Claro. Aquí había detractores como hoy en día, ¿sí? Unos para un lado y otros para el otro. Pero esa polarización que ellos vivieron en ese momento, pues logró independizar a Colombia de España, a toda la Nueva Granada de España, pensando en construir un futuro propios. No es como la historia cuenta que pronto estaban torturados y que aquí estaban sometidos y esclavizados. No, aquí tenían unas condiciones bien importantes, por eso hubo sectores del país que se opusieron a la independencia, como los pastusos, que hoy le decimos que tan bobitos, pero tenían sus argumentos. Y es que Bolívar decía, por ejemplo, que los indígenas tenían que ser iguales a todos y se les iba a quitar las tierras. Había hasta un impuesto importante, el impuesto de Indias, que era para los indígenas. Eso lo acabó Bolívar. Entonces Bolívar decía, no, todos somos iguales, nada de indígenas, vamos a quitar la tierra, repartirla entre todos. Pues obvio que los indígenas se iban a oponer, obvio que los ricos que habían en ese momento con beneficios con la corona se iban a oponer, y hasta los afrodescendientes esclavos también después se emputaron por decirlo claramente, se emputaron con Bolívar, porque él dijo que los iba a liberar y no los liberó. Y Bolívar, que fue un hombre muy rico, ¿no? La familia de Bolívar, ¿no? Porque la familia de Bolívar en su tiempo tenía más de 6 millones de dólares. Bolívar tan rico que tenía el profesor Andrés Bello. No, esos son de la oligarquía. Sí, eran de la parte criolla. Eran descendientes de españoles nacidos en América, criollos. Directos de Aquí le dicen criollos a cualquier cosa. Criollos eran los nacidos en América. Españoles nacidos en América. Exactamente.
Bueno, Bolívar era eso, Santander también estaba entre esos, no eran En la misma colada. no eran pobres, pero Santander tenía una formación diferente, Sí, claro. porque Bolívar tenía una formación bohemia por allá en Francia y estaba influenciado era por dictadores. No es mentira, estaba influenciado por Bonaparte y por otros, que esas ideas influyeron más en Bolívar Era más estratega, ¿no? que las norteamericanas. A Santander le influyeron más las ideas norteamericanas y las inglesas, sobre todo inglesas, porque Norteamérica estaba hasta ahora independizando igual que nosotros. Bolívar sí era de otro talante. Entonces ellos eran de la realeza, ellos iban a Europa, estudiaban en Europa, paseaban en Europa. En esa época, cuando era, ¿quién iba a Europa en la época de 1800? Pues los que eran de la élite. Claro. Si no podemos ir a Europa ahorita nosotros, Los que eran de la pomada. solamente los de la realeza. Sí, bueno, pero eso es interesante porque a pesar de que tenían sus beneficios y tenían todo el dinero, pensaron en la construcción de un país diferente, de un estado diferente. Le apostaron a eso. Yo apoyo ese tema porque la independencia, la libertad, eso es algo importantísimo. De todos modos estamos en otro continente, para mí era necesario la independencia. Lo lograron, pero después de que lo lograron empezaron a pelear. Y el país sigue en la pelea. Es el problema de lucha de poderes, ¿no? Hoy en la misma pelea de la época en que hubo la independencia en este país. Y la polarización entre santanderistas y bolivarianos todavía sigue existiendo. O sea, todavía sigue la patria boba. Todavía estamos en la patria boba, pero es que llegan los multinacionales, mientras tanto hacen negocio con los corruptos y se llevan los recursos, se llevan el país y nosotros seguimos peleando entre nosotros. Y de bobitos seguimos peleando. Seguimos peleando entre nosotros como fuéramos enemigos. El ejército odia a la guerrilla, el uribista odia al petrista, el petrista odia también al fajardista, el fajardista odia a todos porque nadie los comprende y no llegamos a nada. Y el problema es que si usted opina sobre algo, entonces dice usted es revolucionario, usted es esto, usted es aquello, usted es de tal corriente. Entonces el que apoya a Petro es guerrillero, el que apoya a Uribe es paraco. Y empiezan a pelear y la realidad es otra. No puede tener usted una opinión propia, ¿no? Es muy difícil porque con las redes sociales todo el mundo tiene acceso. Entonces usted da una opinión, por ejemplo, si llegáramos a hablar de Bolívar en las redes y decir, no, Bolívar era dictador, Bolívar también tuvo errores gravísimos, Bolívar fue criminal, entonces, o simplemente decir la verdad, Bolívar fue un guerrillero, pues a usted lo van a amenazar, a usted lo van a atacar, a usted lo van a insultar, porque la gente, como no lee y la gente no conoce de argumentos, la gente opina sobre lo que otros hablan, y no todo el que habla porque ha leído o porque conoce, sí, claro. También da su opinión. Entonces dar una opinión basada en la opinión de otro que no sabe nada, pues lleva a que la ignorancia genere conflictos. ¿Y la ignorancia como es atrevida? Y la ignorancia es muy atrevida, pero los medios de comunicación apoyan esa ignorancia porque ganan dinero. Entonces, un régimen como el uribista que tenemos hoy en día, que no beneficia para nada a los pobres, tiene los votos en los pobres. Y usted, si analiza, no tiene ningún sentido. ¿Por qué la gente más afectada por el uribismo es la que más apoya el uribismo? La gente que cada día es más pobre es la que apoya el régimen que lo empobreció. Y el que le dice, oiga, no apoye ese porque le hace daño, se lo gana de enemigo. Entonces, los medios de comunicación han generado la cultura de la ignorancia diciendo, respete la opinión. Pero la pregunta es, ¿quién tiene los medios de comunicación masivos, los más grandes? ¿Ah? Claro. Ahí está la pregunta, ahí están los grandes grupos económicos. Los que hacen negocios con el régimen actual son quienes manipulan a la gente para que vote y mantenga el régimen y así ellos mantener los negocios. ¿Quiénes son los dueños de todos los medios de producción de este país? Pues los que invierten en las campañas de Uribe y sus amigos. Sí, los grandes claro. Grupos económicos, Santo Domingo, Ardila Lule. Y se mantiene la manipulación. Todos esos medios. Se mantiene la manipulación de la gente. De todas maneras, lo importante es querer este país, primero que todo, por encima de todo, y tener esa vocación de hacer las cosas bien cada día, de no tener esa mentalidad que si vamos a hacer algo, entonces siempre es con el negativismo de que no, eso no va a salir bien. Entonces debemos querer este país. Yo le decía a un concejal de su municipio, estaban hablando de que van a arreglar las vías en Villarrosario, la están poniendo bonitas y la están adornando. Inmediatamente había unos críticos. Entonces decía él, no, pero si se gastara mucho dinero en eso, estarían dándole palo.
como no se está gastando mucho dinero, entonces también le dan pala. Sí. Porque la oposición en estos municipios se basa en criticar al alcalde Sí. porque yo no gané. Ujú. Y eso no es una oposición. No, eso es estar rabón, como se dice popularmente. Sí. Entonces me dolió que yo perdí, le doy palo al otro. No, basado en los argumentos, yo tengo que opinar, criticar o argumentar por qué las cosas van bien o van mal. Claro. Y ser constructivo. En Villarrosario, a pesar de la pandemia y a pesar de que allá no hay recursos porque el Morocho les dejó un déficit de 24.000 millones de pesos, hay que decirlo claramente, el señor Socha manejó la administración como manejar una gallera, invirtiendo, apostando. Y le apostó a lo que no debía apostarle, se endeudó y ese municipio hoy está jodido financieramente. Villarrosario no es viable financieramente. Sí, ahorita tiene una deuda bastante No, grande. todavía le debe a gente de hace 2 años y es porque no tiene dinero. Para nadie es un secreto eso. Y no es porque este alcalde sea malo o Pepe fuera malo, no, O sea, porque Socha en los 2 periodos que estuvo endeudó el municipio demasiado, manejó mal las finanzas y dejó el municipio quebrado. Y quiere volver, yo no sé para qué quiere volver a la alcaldía si sabe cómo está el municipio. A pesar de todo eso, la alcaldía de Pepe y la de Eugenio están intentando hacer algo. Hay que aprovechar el bicentenario y decirle al alcalde, bueno, aquí estamos, los que no votaron por él y los que votaron por él, porque es que el bicentenario es de todo el país. claro, claro, eso sí es cierto. Claro, y la constituyente no es la constituyente de Villarrosario, es constituyente de Colombia. Colombia. Se hizo en Villarrosario y por lo tanto la importancia es la de Villarrosario, pero era un momento histórico para todo el país. Ahí se estaba construyendo el Estado colombiano, ahí se estaba proyectando el futuro de las naciones que había liberado Bolívar y los amigos. No era solamente tratar el tema de Villarrosario, ahí era el país. Así que deberían por lo menos este año de pensar en la unidad, de pensar en cómo pueden mostrarle al mundo un Villarrosario interesante. Comenzar desde mañana que viene el ministro de Cultura. Ahí tienen que aprovechar el espacio. Ahí tienen que aprovechar para el pedir, ¿no? Y que aproveche espacio. Villarrosario y los patios también, porque para que se venga y se construya aquí una gran casa de la cultura y se hagan muchas obras para acá, para Norte de Santander, Claro ¿no? que sí. Esperemos un segundo. Compañero. ¿Apareció? Bueno, ¿Apareció? vamos a terminar aquí, muy Bueno, amable, ¿no? Para servirle. ¿No Entonces, recuerdas tu nombre? mire, ¿No recuerdas tu nombre? Ramiro Landines. Ramiro, muy amable. Compañero, ustedes tienen una gran oportunidad en Villarrosario. Deberían de invitarnos a nosotros al bicentenario para que apoyemos también ese proceso porque de todos modos este terreno era de Villarrosario cuando se hizo la constituyente. Deberían de tenernos en cuenta, decirle, el alcalde Eugenio debería decirle a José Miguel, venga los dos, ¿qué vamos a hacer juntos por el bicentenario? Porque los patios era de Villarrosario. Hagamos algo juntos. Claro. Cuando yo nací en 1980, yo no nací en los patios, nací en Villarrosario porque esto era de Villarrosario. Entonces hay que tener sentido de pertenencia también, nosotros los patienses, con la historia de Villarrosario. Hay que unirse, decirle usted a los amigos que apoyan a Socha y que parece que no entendieran que Socha lo hace por beneficios personales nada más. Decirle a los amigos que apoyan a Socha que rodeen a Eugenio y hagan algo por el municipio, por la gente y por la historia de este No, y país. que ya la política se acabó. Hay que unirse La oposición y se hacer hace sin cosas. campaña política de la forma que la hace Socha. Y hacer cosas positivas por el Después hay municipio. que hacer es control, veeduría y acompañamiento. Bueno, muy amable, hombre. Compañero. Muy gentil. Vamos a mostrar aquí la parte de adentro de la Casa de la Cultura. Hablamos bastante con el hombre, sabe bastante de historia y conoce bastante. Aquí estamos con nuestro amigo Fabio Leal también, mostrando acá este sitio que es la Casa de la Cultura, o que ha sido la Casa de la Cultura Arnulfo Briceño, aquí en el sector de Los Vados del municipio de Los Patios. Le gusta bastante la historia, pues, lógicamente es importante eso, este politólogo de aquí del municipio de Los Patios, que es candidato a la alcaldía del municipio de Los Patios. Entonces, ahí le dejamos las imágenes para que en unos años podamos ver este sitio ya arreglado por parte de la administración municipal, ya sea esta o ya sea la administración que venga a futuros años y que tenga bien volver a reconstruir esta Casa de la Cultura Arnulfo Briceño de Los Vados y que es patrimonio de todos los patienses. Muy amables, no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todos los acontecimientos y sucesos del área metropolitana y la zona de frontera. Gracias a los amigos
de los diferentes medios de comunicación que comparten esta nota y esperamos que continúen realmente en sintonía del canal Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Con la cámara de Steven Leonardo Vega Palacio les habló Gustavo Vega Macías. No se les olvide, mañana 5 de la mañana, estará nuestro amigo Fabio Leal por La Voz del Norte. Estará mostrándoles a ustedes todo ese gran trabajo, toda esa parte periodística, todos esos sucesos y acontecimientos del área metropolitana de Colombia y el mundo. Bueno, muy amables y esperamos que pasen una feliz tarde. Hasta pronto.